Capítulo 35. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Xchol de XD. No esperaba empezar a trabajar en esto tan pronto. El corazón de Rías se le había hinchado hasta el cuello y latía cada vez más fuerte a medida que se acercaba al lugar donde su padre coordinaba la actividad económica y militar en vastas zonas de Gehenna. En virtud de su pedigrí, su reputación y su experiencia previa en la guerra, el duque había sido elegido para supervisar una cuarta parte de su reino. La responsabilidad de Ceuticus lo había sacado del territorio Gremori y lo había llevado a uno de los complejos señoriales en expansión en Lilith. La antigua capital del territorio de Lucifer había sido reconstruida rápidamente después de la guerra civil como una expresión de triunfo, y luego se había convertido en una región autónoma bajo los auspicios directos del Senado. Para su especie en general, Lilith sirvió como un nexo glorioso para el poder de la nobleza y el corazón palpitante de su estado. Para Rías, la ciudad era solo un obstáculo molesto que tenía que cruzar para poder hablar con su padre y protestar por el reclutamiento de su peón. El propio Sasuke podría haber reaccionado a la perspectiva de manera bastante amable, pero Rías no lo iba a aceptar así como así. Recordaba a Shamon y la forma en que su nobleza casi había muerto basada en los meros caprichos de aquellos más fuertes que ellos con demasiada claridad. Si Sasuke iba a luchar, podría morir. Y ese no era un resultado que Rías quería siquiera imaginar. Como cualquiera de sus sirvientes, Sasuke se había vuelto precioso para ella en una docena de formas diferentes. El mundo sin él tendría mucha menos alegría. «Estamos aquí, mi señora». Rías volvió sus ojos verde azulado hacia la chofer y asintió con la cabeza hacia la mujer. «Da una vuelta por la cuadra hasta que regrese». Al igual que muchos otros edificios gubernamentales importantes en Gehenna, el gremio de Semiramis estaba cubierto por una cúpula de hechizos que impedía la teletransportación de todos, excepto los seres mágicos más fuertes. Por lo tanto, la princesa de las ruinas tuvo que teletransportarse lo más cerca que pudo y luego viajar en automóvil el resto del camino. Normalmente, la espera no la habría molestado demasiado, pero necesitaba hablar con su padre antes de que Sasuke fuera y se desplegara. El tonto ya había hecho las maletas y se había vestido de uniforme. Rías prácticamente subió volando los escalones de granito, atravesó la puerta y pasó a toda velocidad por delante de la seguridad con un destello de sus credenciales nobles. Normalmente, ni siquiera tener un linaje de sangre pura sería suficiente para acelerar su paso por un complejo estatal, pero prácticamente todos se desvivieron por adular a la hija del jefe. Rías simplemente esbozó una sonrisa educada y la mantuvo hasta que el ascensor la llevó al piso superior. ¿Está mi padre?, le preguntó a la secretaria, apenas esperando la confirmación de que su padre estaba en su oficina y que no se encontraba con nadie antes de atravesar la puerta. El repentino crujido de las bisagras hizo que Ceuticus apartara la mirada del informe que tenía sobre el escritorio y miró sorprendido a su hija a través de sus gafas cuadradas. Aunque tenía una vista perfecta, el duque descubrió que llevar gafas le ayudaba a concentrarse. Era una de las peculiaridades más obvias que compartía con su hija. «Rías». Se dirigió directamente hacia el duque, sacó un cuadrado de papel arrugado del bolsillo de su falda y lo dejó caer sobre el escritorio de su padre. «Esto llegó por correo hoy». Rías tragó saliva y bajó la mirada. «Esperaba que pudieras ayudarme con esto». Ceuticus parpadeó, tomó la carta y la desdobló para revelar la primera de las órdenes de reclutamiento para un tal capitán Uchiha. El hombre hizo un ruido de comprensión, frunciendo el ceño mientras consideraba exactamente cómo debía proceder. Dejando la carta a un lado, el pelirrojo se quitó las gafas y las arrojó sobre su escritorio con un ruido silencioso. «Toma asiento». Ceuticus señaló el sillón que tenía frente a él y observó cómo su hija obedecía con recato. Era fácil ver la frustración y la preocupación en el rostro de la niña, pero no se había enfadado ni había empezado a enfurecerse con él como lo haría una niña menos madura. Estaba orgulloso de Rías por eso, lo que hizo que Ceuticus se sintiera aún más culpable por no poder cumplir con su pedido implícito. «Rías, te amo», comenzó el duque, levantando una mano para frotarse la barba mientras buscaba la forma correcta de decirlo. «Pero esto no es algo en lo que pueda ayudarte. Lo haría en un instante si pudiera, pero soy solo un engranaje de la máquina y mis manos están atadas en este momento». «No te creo», dijo Rías en desacuerdo, apretando los puños en su falda, pero logrando mantener su voz suave y educada. «Eres un duque, tu hijo es un satán y ahora mismo estás gobernando básicamente una cuarta parte del país. ¿Me estás diciendo que con todo ese poder a tu alcance no puedes anular las órdenes de reclutamiento de un solo soldado?»
Theoticus golpeó distraídamente su escritorio, apartando la mirada pensativo y luego volviendo a su hija con un suspiro. No es una cuestión de habilidad. ¿Podría teóricamente hacer lo que me estás pidiendo que haga? Sí, podría levantar el teléfono y hacer algunas llamadas. Es una cuestión de responsabilidad. ¿Debería hacer lo que me estás pidiendo que haga? ¿Cómo podría pedirle a otros nobles y plebeyos que hagan algo que yo no estoy dispuesto a hacer? Desafortunadamente, Sasuke ha sido llamado a las líneas, junto con todos los miembros mayores de edad de la nobleza de cada noble, siempre que el despliegue de un individuo no conduzca a una escalada catastrófica. Sonriendo sombríamente cuando Rias asumió una expresión de sorpresa ante ese pequeño detalle, Theoticus negó con la cabeza. Como nobles, tenemos obligaciones, y parte de esas obligaciones es hacer sacrificios por el país cuando tenemos que hacerlo. De lo contrario, solo somos tiranos que abusan de las masas. Nuestros títulos nobiliarios son extensiones de nosotros mismos, y ahora mismo nos han llamado la atención. Sé que duele, sé que te vas a preocupar por él todos los días hasta que termine la guerra, pero te crié para ser una buena persona, Rias. Y sabes que tienes que dejarlo ir. Ajena. Respirando lentamente, Rias jugueteó con el botón de su chaqueta. Creo que me ves como una mejor persona de lo que soy en realidad, comentó la princesa Ruina con amargura. Tal vez no me importen los nobles o los plebeyos o cualquier otra cosa. Solo quiero mantener a mis amigos cerca de mí y mantenerlos a salvo, sin importar cómo se vea o lo que le cueste a otras personas. Quizás te apetezca hacerlo, concedió Theoticus. Pero también sé que al final no lo harás. La negación de su hija tenía un aire de derrota más que de resistencia, por lo que ya podía decir que no iba a intentar algo imprudente como sacar a su peón de Gehenna de contrabando. Rias apretó la mandíbula, pero no negó la afirmación de su padre. Después de un momento, se puso de pie y se dio la vuelta. Debería irme. Sasuke se irá pronto y necesito despedirlo. Sin esperar respuesta, la chica pelirroja se dispuso a marcharse. Espera. La idea se le había ocurrido a Theoticus en un repentino ataque de inspiración. Su hija y sus amigas iban a volverse locas mientras la guerra continuara, y les iría bien tener algo que hacer. Si ese algo realmente contribuía al esfuerzo bélico, sería aún mejor. Se me acaba de ocurrir algo que podría interesarte. Los ojos de color verde azulado brillaron con intención cuando Rias se giró para observar a su padre. El hombre parecía contemplativo, pero no estaba dispuesto a estallar con una gran propuesta o una gran idea. Sinceramente, después de que le negaran su propuesta con tanta facilidad, se sentía un poco caritativa y se preparó para sentirse decepcionada. Sí, padre. No puedo ayudarte a mantener a tu sirviente fuera del frente, pero puedo decirte que cuanto antes termine este conflicto, más rápido volverá a casa y estará a salvo. ¿Qué te parece si hacemos algo que pueda ayudar a acortar la guerra? Rias, intrigada a regañadientes, cruzó los brazos sobre el pecho y se giró por completo para encarar al hombre que estaba detrás del escritorio. Está bien, te escucho. ¿Qué tenías en mente? Dudaba que fuera algo demasiado importante, considerando que el Senado preferiría dejar que casi todos los demonios masculinos murieran antes que dejar que las mujeres en general se fueran a luchar. El viejo mantra de el esperma es barato estaba profundamente arraigado en la psique de Gehenna, y si ella no iba también al frente, Rias no se veía a sí misma haciendo nada que pudiera contribuir mucho. Su padre probablemente le propondría que empezara a trabajar en una fábrica haciendo algo similar a lo que Naruto había hecho durante su breve castigo, y honestamente, Rias dudaba que ella siquiera se lo negara. La princesa de la ruina tenía magia para quemar, y cada pequeña cantidad ayudaba al esfuerzo de guerra. Uno de los mayores problemas que tenemos en el ejército es la falta de soldados de calidad. Theoticus juntó los dedos. Hemos intentado compensar la escasez con tecnología militar y números, pero solo hemos podido frenarlos. Hemos llamado a las reservas para reemplazar las pérdidas por desgaste, pero nuestra población nunca fue tan grande para empezar. Pronto tendremos que reclutar personal solo para mantener estable el flujo de mano de obra. Aquí es donde entras tú, Theoticus le guiñó un ojo a su hija. Hay dos cosas que puedes hacer por nosotros. Una, unirte a algunos de tus compañeros como Sona y Seekbaira mientras van por ahí jugando a ser embajadores e intentando persuadir a otras facciones para que nos den una mano. Y dos, tomar algunas de las piezas del mal independientes de Ajuka para convertir a los humanos interesados en plebeyos que estén dispuestos a luchar por nosotros. Rias sintió que sus cejas se alzaban de sorpresa ante la segunda idea de su padre.
Por lo general, las Evil Pieces se registraban a nombre de un demonio noble que luego se las daba a las personas que deseaba en su nobleza. Había un vínculo simbiótico en el que cuanto mayor era el poder del noble, mayor era el poder de la Evil Piece y más poderoso podía ser el ser que se reencarnaba en un demonio o se vinculaba para servirle. Los seres independientes no estaban vinculados a ningún noble y, por lo tanto, tenían mucho menos poder. Los únicos seres en los que podían reencarnar eran humanos comunes y corrientes, que tenían un uso limitado para un demonio de alto rango. Aún así, había muchos humanos por lo demás anodinos que estarían dispuestos a convertirse en carne de cañón de Gehenna por la oportunidad de vivir 10.000 años, y de todos modos no serían mucho más débiles que los demonios plebeyos sin entrenamiento de los ejércitos de Gehenna. Fue una idea interesante. Está bien, estoy dentro. Sasuke sacó su katana de servicio, con el Sharingan parpadeando mientras examinaba el corte de la hoja con mayor detalle. Era algo feo. El acero demoníaco era menos puro de lo que le hubiera gustado, pero ¿qué más podía esperar de una espada que había sido producida en masa por una de las muchas fábricas de Azmarin? No había arte ni cuidado forjado en el arma, solo una intención contundente de matar. Era una pálida sombra de la katana que Rias le había regalado una vez, pero no habían tenido la oportunidad durante la guerra de encargarle a Sasuke una espada mejor. La única opción que tenía era la espada de repuesto. En realidad, no le importaba demasiado. El Uchiha no buscaba un recuerdo sentimental. Solo necesitaba algo que sostuviera la carga de un Chidori o un Koujin en el frente mientras cortaba en pedazos a los invasores mictlaneses. No era como si la pistola que le habían dado valiera algo. Sasuke era demasiado poderoso para depender de cristales cargados, y las débiles ráfagas de fuego que podían producir las armas mágicas no valían nada en comparación con su propia hechicería. Sasuke volvió a guardar la katana en su funda con un clic, se volvió hacia el espejo y echó un último vistazo a su apariencia. ¿Pantalones? Listo. ¿Túnica? Listo. ¿Gorra de servicio? Listo. ¿Botas de cuero negro hasta la rodilla? Listo. ¿Tela carmesí oscuro por todas partes? Listo. ¿Un solo cordón dorado de oficial? Listo. Las barras que indicaban su rango de capitán y el parche que reconocía su lealtad al clan atrajeron su mirada una y otra vez. Sasuke no estaba seguro de cómo se sentía acerca de lo que era esencialmente una marca de propiedad del clan Gremori. Había visto el símbolo suficientes veces cuando Rias invocó sus círculos mágicos, y durante años había estado justo en el centro de sus propios círculos rúnicos como símbolo de su lealtad y las piezas de peón dentro de él. Pero una vez que había despertado su Sharingan, había sido reemplazado por la estrella de 6 puntas de su Mangekyo eterno. Cada vez que veía el nuevo símbolo, le surgían preguntas que no estaba seguro de cómo responder. ¿Cuáles eran sus objetivos a largo plazo? ¿Qué significado tendría el nombre Uchiha en este inframundo? Oh, Dios, ¿no te ves muy animada? Saludó a Kenno mientras entraba, sus ojos violetas se dirigieron rápidamente hacia el pequeño baúl del equipaje permitido del Uchiha. La alegría forzada en su voz hizo poco por ocultar su estrés subyacente, pero lo estaba intentando. Ya sabes lo que dicen, las mujeres aman a los hombres de uniforme. Raur. Dándose la vuelta frente al espejo antes de que la sacerdotisa del trueno pudiera acusarlo de vanidad, Sasuke se encogió de hombros y le dirigió a la mujer una mirada aburrida. ¿De verdad? Preguntó con expresión inexpresiva, con una arrogancia y un desapego cuidadosamente cultivados. Tuvo el efecto deseado de hacer que Akeno se envaneciera en desafío, y que la preocupación quedara enterrada un poco más profundamente por su familiar toma y daca. Akeno tarareó en un gesto de fingida reflexión, acortando la distancia y quitando la gorra de servicio de los oscuros mechones de cabello de Sasuke. Así es, dijo arrastrando las palabras, colocando la gorra carmesí sobre su propio cabello medianoche con un gesto elegante. No es que esperara que supieras algo sobre los gustos de las mujeres cultas, bruto inculto. Muy lentamente, Sasuke inclinó la cabeza hacia un lado y le lanzó una mirada burlona. Luego, levantó las manos enfundadas en guantes blancos y pellizcó las mejillas de Akeno. El tirón baboso y estirado de la boca de la chica duró unos 4 segundos, después de los cuales la reina comenzó a mover la lengua y a escupirle un gran chorro de saliva. ¡Abluga! ¡Qué asco! Gritó Sasuke, echándose hacia atrás y limpiándose la cara con la manga carmesí de su uniforme. Eres una mujer muy vulgar, se quejó. Eres exactamente el tipo de chica sobre la que me advirtieron cuando era niño. Un brillo travieso brilló en la mirada de Akeno, y esperó hasta que Sasuke se dio la vuelta para mirar el reloj antes de apresurarse hacia adelante.
Envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Lucia en un agarre estrangulador, la sacerdotisa del trueno ronroneó lascivamente. Sí, soy una niña muy traviesa. Luego, sacando la lengua, arrastró una húmeda y pegajosa lamida sobre la mejilla de Sasuke. ¿Qué tienes, 4 años? ¡Qué cielo, mujer! Replicó Sasuke, frunciendo el ceño con disgusto. Un pequeño empujón en el abdomen de Akeno reveló rápidamente su renuencia a soltarlo, por lo que Sasuke recurrió a una solución menos convencional. Agarró la parte posterior del cráneo de la mujer, la obligó a bajar la cabeza y procedió a limpiarle la baba que se estaba enfriando en el cabello. Akeno gimió al sentir la humedad helada, lo que le dio a Sasuke la oportunidad de rodearla por la cintura con un brazo y levantarla sobre su hombro como si fuera un saco de patatas. El aire salió volando de su estómago con un silbido cuando aterrizó y Sasuke la reacomodó para que colgara más cómodamente. Poniendo los ojos en blanco cuando ella empezó a moverse, Sasuke le dio una fuerte palmada en el trasero antes de centrar su atención en su equipo. Una chispa de magia hizo levitar su pequeño bolso y pudo arremangarse el abrigo sobre el otro hombro. Cállate, le ordenó una vez que se le pasó el efecto de la bofetada, azotándola unas cuantas veces más para calmar sus forcejeos antes de salir de la habitación. Por más divertido que fuera burlarse de Akeno, se estaba quedando sin tiempo y realmente debería irse. Después de una rápida ronda de despedidas, se iría por la puerta. En cierto modo, tal vez estaba traicionando los sentimientos de sus amigos. A pesar de toda su preocupación, Sasuke estaba emocionado. Ninguna cantidad de lamentos de las chicas o silencios sepulcrales de Yuto podrían cambiar el hecho de que una parte de Sasuke estaba ansiosa por la guerra. Shamon le había dado la primera muestra de lucha en años, y quería más. Sasuke quería la emoción de la lucha de nuevo. Ansiaba probar la victoria que venía con aplastar a sus enemigos. No era algo que sintiera que la nobleza de Rías hubiera entendido, aunque Naruto probablemente lo habría hecho. Mientras se dirigía al vestíbulo principal con su carga, Sasuke asomó la cabeza a la habitación antes de retirarse. Yuto y Koneko ya lo estaban esperando, por lo que estaba en un pequeño dilema. ¿Entrar simplemente o dejar a Akeno en el suelo primero? La primera opción le daría una sensación de diversión sádica, y la segunda no le daría nada en realidad. Solo entraba. Desafortunadamente, Akeno le quitó la elección de las manos con un movimiento desesperado. Se retorció para soltarse del agarre de Sasuke, deslizándose hacia abajo para plantar sus pies en el suelo y darle al peón un puchero con la cara roja. No tenía problema con un poco de burla, pero todos los azotes eran ir un poco demasiado lejos. Después de todo, ella era sádica y masoquista, y había ciertos interruptores que no deberían activarse. No más azotes, animal perverso. Te daré todos los azotes que quiera, se burló Sasuke, pasando junto a ella y entrando al vestíbulo. Ahí estás, gruñó Yuto, arrastrando los pies por las baldosas con un talón ausente. Hemos estado esperando una eternidad para que vinieras aquí abajo. El caballero rubio parpadeó cuando Akeno entró con las mejillas rosadas que lentamente recuperaron su tono pálido natural. ¿Te acicalaste frente al espejo el tiempo suficiente o necesitas un poco más de tiempo? Creo que sobreviviré. Después de soltar la seca respuesta, Sasuke centró su atención en Koneko. ¿Te comió la lengua el gato? Que te jodan. Un fuerte aplauso cortó los insultos cuando Rías entró en el vestíbulo. No peleéis, niños. Su falda oscura de negocios y su chaqueta parecían un poco arrugadas, y la tirantez de disgusto alrededor de su boca ya le decía a la nobleza exactamente cuál había sido la respuesta de su padre. No hubo suerte, murmuró, más por claridad que por una necesidad real. ¿De verdad tenéis que salir tan temprano? Sasuke asintió, lo que provocó que el pelirrojo se desanimara visiblemente. Sinceramente, estaba yendo demasiado lejos. Debería haberse ido hace horas, pero había complacido el deseo de Rías de intentar sacarlo del despliegue. Incluso si Sasuke hubiera querido pelear, se habría quedado si se lo hubieran permitido, porque ella se lo habría pedido. Sin embargo, el punto era discutible, porque no se le permitió. Solo esperaba que no lo criticaran demasiado si llegaba un poco tarde. Bueno, comenzó Rías, cruzando la habitación y uniéndose a la multitud de jóvenes demonios. Supongo que esto es un adiós. La tristeza mal disimulada en su rostro fue suficiente para poner un grueso nudo de culpa en la garganta de Sasuke, y cuando dio una breve afirmación, salió un poco estrangulada. Yuto extendió la mano y tomó el antebrazo de Rías. Con casi 15 años, el caballero todavía no tenía la edad legal para ser llamado al frente.
Era algo bueno, porque aunque lo hacía sentir un poco cobarde, el espadachín sabía que si él también era reclutado, Rías estaría doblemente devastada. Cuídate, exigió, taladrando al hombre mayor de ojos grises mientras Sasuke le estrechaba la mano con firmeza. Tú también. Sé que estarás buscando formas de impresionar a las mujeres, comenzó Akino, bromeando y con los ojos un poco llorosos mientras daba un paso adelante. Pero trata de no acumular demasiadas cicatrices, ¿eh? Será una molestia masajearlas todas con cremas a base de hierbas una vez que regreses, y si quieres ponerte un poco resbaladiza conmigo, todo lo que tienes que hacer es pedirlo. No hay necesidad de que te lastimes solo para tener una excusa. Lloro. Aceptando el abrazo de la sacerdotisa del trueno, Sasuke reprimió el placer masculino natural de apretar esa suave y curvilínea figura para acosarla con acritud. Lloro por los hijos que tendrás algún día, porque su madre será una mujer completamente retorcida. Retorcido es como te gusta, ¿no? Raro. Sasuke suspiró con cariño y se volvió hacia Koneko, solo para parpadear en estado de shock. No era que lo desaprobara, pero no esperaba que esa decisión al azar satisficiera su obsesión infantil con los felinos. Las orejas peludas y blancas se movieron ante el peso de más de un par de ojos y, ruborizándose levemente, Koneko dirigió su mirada ámbar resueltamente hacia un lado. Solo esta vez, murmuró, sacudiéndose ligeramente cuando un sonriente Sasuke le acarició las orejas de gato. Pero me debes una. No mueras. Bien, pero ¿no es eso lo opuesto a lo que normalmente pides? Sasuke aceptó el supuesto trato poniendo los ojos en blanco, bajó la mano y se volvió hacia Rías. ¿Tienes algún consejo sabio para mí? Se preguntó sarcásticamente, sus orbes oscuros sopesando a la princesa de la ruina con un dejo de expectativa. Rías simplemente sacudió la cabeza, envolviendo a Sasuke en un abrazo que le destrozaba los huesos. Olía a vainilla otra vez, se dio cuenta y luchía mientras envolvía con cuidado sus brazos alrededor de su cintura y le devolvía el apretón suavemente. Había una profundidad de sentimiento en el abrazo que no necesitaba palabras, y con una sensación de oleaje en el estómago, Sasuke se dio cuenta de que no estaba listo para enfrentar el extraño florecimiento en el fondo de su mente. La amistad era una cosa. Pero no para esto. Aún no estaba preparado para eso. Sasuke dio un paso atrás y miró hacia atrás, a la nobleza, con una nueva perspectiva. Las personas rotas y reforjadas que lo rodeaban no eran simplemente amigos, eran el comienzo de algo parecido a una familia. Algo parecido a un hogar. El Uchiha se colocó el abrigo sobre los hombros, se acomodó la gorra de servicio que le había robado a Akeno y recogió su bolso. Tal vez debía decir algo conmovedor, pero no pudo hacer que su lengua le obedeciera y se conformó con una despedida mucho más brusca que esperaba que entendieran. Nos vemos en un rato, niños. Mi señor, realmente tengo que insistir en que esta es una manera de actuar terriblemente imprudente. ¿No lo reconsiderará? Denegado. Respondió Naruto con un sonido que sonaba más propio de un concurso televisivo que de los pasillos del poder. Tansea parecía mortificada, pero Rabel parecía divertida, así que todo estaba bien. Espero que tú y los chicos de azul estén listos, viejo nerga, porque hoy no hay frenos en el tren de Naruto. Había un poco más de plata en la barba del alguacil que antes de la guerra, pero aparte de eso, el oficial canoso era muy parecido a como había sido. Todos ya están en su lugar, Naruto. Los ojos leonados brillaron cuando Nergal volvió a concentrarse en la villa en la parte superior de la calle. Había estado en la fuerza durante siglos y ni una sola vez se le había permitido poner a Shimen en la cárcel donde pertenecía el jefe de la mafia. A pesar de ser un oficial de la ley, había mucho menos aplicación de la ley de lo que Nergal había esperado. Había una cierta manera de hacer las cosas. Se intercambiaban favores, se mantenía el orden, se hacían sobornos y todos volvían a casa felices, excepto los ciudadanos que terminaban sufriendo bajo la criminalidad de Shimen. Los hombres como Nergal eran los idealistas que no entendían cómo funcionaban las cosas en el llamado mundo real. Pues bien, ahora el mundo real estaba bajo una nueva gestión y había una nueva forma de hacer las cosas. Nergal había oído hablar de las intenciones de Naruto el primer día que el heredero Gremori se hizo cargo del gobierno de Azmarin, y sabía que no era algo que pudiera filtrarse a la fuerza en general. Los mafiosos tenían demasiados policías corruptos en nómina, así que, en lugar de eso, Nergal había sacudido a algunos oficiales que sabía que estaban limpios y los había reunido para la operación. Cuando entraran a arrestar a Shimen y su equipo, no habría escapes ni amenazas de llamar a buenos amigos como el juez fulano de tal. Simplemente se obtendría una justicia largamente esperada.
Bien, dijo Naruto sonriendo, dándose una palmadita en la cadera y confirmando que su pistola de hechizos estaba cargada y preparada. Dudaba que la usara si las cosas se ponían difíciles, ya que tenía otro hechizo en mente, pero había cierta presentación que le preocupaba. No podía ser exactamente el nuevo sheriff de la ciudad sin una pistola vieja y confiable, ¿no? Vamos entonces. Tan sea, quédate aquí. Nerx, coordina a tus muchachos. Rabel y yo vamos a llamar a la puerta principal. Sin esperar confirmación, Naruto entrecerró los ojos para mirar el cielo azul soleado y comenzó a caminar hacia adelante. Hermoso día para dar un paseo, ¿no te parece, querida? Le comentó alegremente a su prometida, lo que provocó una risita. Sí, cariño. La brisa cálida mezclada con el hedor urbano es sencillamente sublime. Mira, si lo dices así podría pensar que estás siendo sarcástico. Yo nunca lo haría. Oye, detente ahí mismo. El grito de uno de los fornidos guardaespaldas fue suficiente para cortar su intercambio, atrayendo la atención de Naruto como un tiburón a la sangre. Sonriendo con un toque de malevolencia, Naruto se acercó a los hombres y les sonrió. Había una cantidad desconcertante de dientes en esa sonrisa. Hola, caballeros, saludó alegremente, haciendo un gesto con la mano a Rabel con buen ánimo. ¿Me harían el favor de largarse de una vez por todas, dos ciudadanos honrados y respetables? ¿Eh? El otro guardia parpadeó estúpidamente. Solo hizo falta un pequeño disparo de la magia de Naruto en la cara para dejar fuera de juego a los que debían ser los guardias más caros y de peor rendimiento de Geena. ¿En serio? Se preguntó el pelirrojo con un poco de disgusto mientras miraba a los matones inconscientes que se retorcían. Con toda la notoriedad, esperaba un poco más, ¿sabes? Rabel solo suspiró. Un día, con suerte pronto, pero probablemente demasiado pronto, su prometido se daría cuenta de cuánto más poderoso era que el hombre común. No era como si la nobleza tuviera la costumbre de educar a los plebeyos en magia, y los pocos hechiceros que no servían directamente a una de sus familias tenían un conocimiento fragmentado en el mejor de los casos. Pero hasta ese día, ella simplemente se mantuvo callada y dejó que él ejerciera un poco de influencia. ¿Seguimos?, sugirió, pisando deliberadamente el tacón de su bota sobre una de las manos de los guardaespaldas calvos. No es que quiera arruinar tu entrada dramática, pero quizá quieras mantener el ritmo. ¿Quieres ver algo de impulso? Naruto le guiñó un ojo, levantó una mano y conjuró 3 bolas del poder de la destrucción. La hechicería carmesí y negra se trasladó a flotar detrás de su espalda, pulsando ligeramente con una intención feroz. Te mostraré algo de impulso. Luego se lanzó hacia adelante, revolviendo la tierra del césped cuidadosamente cuidado del jefe de la mafia a su paso. A Naruto le molestó un poco que, después de haber puesto tanto esfuerzo en ello, solo pudiera crear un hechizo que se parecía solo periféricamente a su Gudodama. No había suficientes orbes para uno, y aunque podía moverse y cambiar de forma según su intención, no cambiaban a ser lo suficientemente sólidos como para sostenerse. Lo único que las nuevas bolas buscadoras de la verdad habían logrado duplicar realmente era todo el asunto de podrir todo que a Madara le encantaba. Bueno, fue un trabajo en progreso. Cantando alegremente mientras hacía estallar las magníficas puertas dobles de entrada de la mansión, Naruto entró flotando perezosamente y saludó burlonamente a la multitud que se agolpaba. «Cerdito, cerdito, ¿no me dejas entrar? ¿Qué coño crees que eres, mocoso de mierda?», rugió un viejo tatuado, levantando la mano y disparando una ráfaga de fuego rosa directamente a la cara de Naruto. Varios otros demonios se unieron, decididos a hacer retroceder el repentino y absurdo asalto a su temido sindicato criminal por parte de lo que básicamente era un niño. Naruto, doblando el dedo, tiró de uno de los pseudo-Gudodama que flotaban detrás de él y lo manipuló rápidamente hasta convertirlo en una brillante lámina de aniquilación de color negro carmesí. La magia desbarató instantáneamente los ataques que sus autoproclamados enemigos le habían lanzado, dejando a Naruto de pie, ileso y aburrido. «Mi nombre es Sabaku no Gaara», dijo con voz monótona, cruzando los brazos sobre el pecho y haciendo todo lo posible por parecer un asesino recién salido de sus pañales. «Los mataré a todos y probaré mi existencia». ¿Qué? ¿No podría un hombre divertirse un poco de vez en cuando? Gaara habría apreciado la broma, maldita sea. Ya es suficiente. Shimon no se parecía en nada a lo que Naruto había esperado. Había estado esperando a un hombrecillo gordo y moreno que le recordara los buenos momentos que había pasado golpeando a Gato. En cambio, el mafioso era alto y esbelto, apenas en la mediana edad para un demonio, y en general bastante distinguido.
No sé quién eres, muchacho, comenzó el criminal amablemente, despidiendo con la mano a uno de sus sudorosos asistentes mientras entraba por las puertas del jardín. Pero eso no significa que no podamos hacer negocios. Enarcando una ceja, Naruto no pudo evitar preguntarse con incredulidad. Amigo, acabo de volar la mitad de tu casa y estás hablando como si hubiera venido a tomar un poco de té y bollos. ¿Y entonces? Shimon hizo un buen trabajo ocultando su enojo, pero Naruto aún podía ver el brillo en sus ojos. Una casa puede ser reparada. El sacrificio valdría la pena incluso considerando tu obvia habilidad. ¿Quién te envió? ¿Falzar? ¿Lan? ¿Por qué no vienes y trabajas para mí en su lugar? Puedo igualar fácilmente lo que están pagando. En cuanto al daño, se encogió de hombros con indiferencia. ¿Cuáles son algunos errores entre amigos? Naruto inhaló lentamente y retiró sus hilos de poder hacia sus tres Gyudodama. Mi nombre no es Gaara y no estoy aquí para matarte, admitió antes de sonreír con un dejo de sed de sangre y hacer crujir los nudillos. Pero definitivamente estoy aquí para abrir unas cuantas latas de patadas en el trasero. 5000 palabras aquí. Realmente no esperaba publicar esto. Fue el resultado de dos factores. 1. Puedo escribir esto en cualquier lugar con una conexión a internet gracias al administrador de documentos, así que si las circunstancias conspiran para impedirme acceder a las herramientas que necesito para la escuela, todo lo que puedo hacer es escribir. Y 2. Después de hacer el 25% de mi curso de ética en 2 días, pensé que podría recibir una pequeña recompensa antes de volver a hacerlo. 3. Cosas de Boruto. No digo que las descarte por completo, pero sí digo que dudaría mucho al respecto y que, si aparecieran, lo harían de otra manera. ¿Por qué solo reclutaron a Sasuke? Boruto es demasiado joven y el resto de la nobleza de Ria son mujeres. El esperma es barato y todo eso. Geena llamaría a las reservas adultas, luego comenzaría a reclutar hombres plebeyos adultos, luego reduciría el requisito de edad y luego comenzaría a permitir que las mujeres plebeyas luchen. Después de eso, serían los hombres de sangre pura no esenciales, luego todos los hombres de sangre pura, luego las mujeres de sangre pura no esenciales y, finalmente, todos.